Muestra a Cristo. Muestra a Cristo, revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Si no sabes la canción, puedes cerrar los ojos y que esto sea una oración para ti mientras cantamos. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobre es, háblame Señor. Háblanos, Señor, esta mañana. Muestra a Cristo, Muéstranos a Cristo. Muéstranos a Cristo. muestra a Cristo, revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Solo tú tienes palabras de vida. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Amén, Señor. Esa es nuestra oración esta mañana, que nos muestres a Cristo, que reveles tu verdad a nosotros. Esa palabra que es riqueza al pobre, que es libertad al cautivo. Revela hoy tu gloria a través de tu verdad, Señor. Así preparamos nuestro corazón y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el verso 19. Marcos capítulo 3, versos 7 al 19. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice la palabra que Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Verso 13. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que él quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles. ¿Para qué? Para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró:
Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Amén. Muy bien, hoy es el último día del evento tal vez de mayor convocatoria a nivel mundial y que en parte inspiró por lo menos la imagen de nuestra serie de predicaciones, El Juego de la Vida, y estoy hablando de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil. Hoy es la gran final y muchos de nosotros estaremos 3 de la tarde frente al televisor, 2 de la tarde la previa y 3 el partido, entiendo, y vamos a estar ahí viendo esa gran final. Se dice que ese es el evento con mayor convocatoria en todo el mundo. Y uno piensa en qué puede estar pasando por la mente de estos jugadores en este momento, horas antes del partido. En el argot del fútbol hay algo que se llama la táctica. Y yo les hablaba hace algunas semanas de lo que yo consideraba que era la charla técnica, que es ese momento previo antes de saltar a la cancha donde ya no se repasan cómo jugar el partido, sino más bien se dirigen a las emociones del jugador y se les recuerdan lo bueno que ellos son jugando, lo bien que lo pueden hacer, que pueden marcar la historia, y les recuerdan una cantidad de cosas que son más para mover las emociones y el ánimo de los jugadores que para repasar la manera en que se debe jugar el partido. Pero hay otra charla que se hace aún estando en el hotel, y esa es la charla táctica, que tiene que ver con repasar cómo se va a enfrentar cada partido, donde el entrenador reúne a sus jugadores y les dice: tengan cuidado con el número 9, él hace diagonales hacia el centro de la cancha, o tengan cuidado con el lateral derecho, porque él sube mucho y se queda solo esa banda para que ustedes puedan atacar, etc. Todos esos asuntos que tienen que ver en cómo jugar el partido. Y cada partido es diferente, por lo tanto, cada táctica para usar al enfrentar un partido es distinta. Yo creo que este pasaje en esta mañana nos da lo que yo considero es la táctica de Jesús. Cómo Jesús enfrenta su misión, su partido, su juego de la vida. Cómo Él decide enfrentar esta realidad de su juego de la vida. Y nuestro pasaje está, por lo menos en NBI, dividido en 2 partes, ¿cierto? Versos 7 al verso 12. En NBI le pone el título La multitud sigue a Jesús, y verso 13 al 19 pone el título Nombramiento de los 12 discípulos. Y hoy vamos a tener realmente solamente 2 puntos, que son los 2 puntos que nos da naturalmente el pasaje. El primero de ellos tiene que ver en la táctica de Jesús para enfrentar su partido, tiene que ver con que Jesús se repliega, o más bien podríamos decir en el argot del fútbol, juega a la defensiva. Es decir, primero Jesús se encarga de la defensa y organiza y se repliega, y en segundo lugar vemos el verso 13 al 19, la estrategia o la táctica de Jesús para ir al ataque. Entonces vamos a ver primero cómo se repliega Jesús, organiza la parte defensiva, y luego cómo Él va al ataque en su plan y en su misión, en su juego de la vida. Así que, si leen conmigo el verso 7, el comienzo del verso 7, encontramos lo primero que hace Jesús en su táctica. Es el comienzo del ministerio de Jesús. Jesús ha comenzado su ministerio, nos narra el capítulo 1, verso 40, que Jesús sana a un leproso. Versos anteriores vemos cómo Jesús sana a una multitud de personas que venían tras Él. Jesús está iniciando su ministerio. Y ya en el versículo 7 del capítulo 3, tan solo en el capítulo 3, ya se nos dice que Jesús se retiró al lago con sus discípulos. Jesús se retiró. Miremos algunas cosas de por qué Jesús se retira, o qué implica ese retirarse que tiene Jesús al comienzo de su ministerio. Lo primero que tenemos que decir es que no es la primera vez que Jesús se retira. Si ustedes leen el capítulo 1, ahí mismo en Marcos, versículo 35, noten conmigo que Jesús ya se había retirado antes. Verso 35 nos dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Entonces, no es la primera vez que Jesús se retira de la multitud. Él ya previamente había escapado de la multitud que iba tras él. La otra cosa que podemos ver acerca de este retiro de Jesús es que Jesús se retira cuando
en nuestra mentalidad occidental, menos debería retirarse. Jesús se retira cuando menos debería retirarse. Noten conmigo el verso 6 del capítulo 3. Verso 5. Jesús, del capítulo 3 de Marcos, Jesús se le quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Jesús acababa de sanar a un hombre de una manera poderosa. Sanó a este hombre que necesitaba, que tenía una mano paralizada, y Jesús había obrado milagrosamente en la vida de él. Luego, en el mismo capítulo 3, versos 9, verso 8, nos dice que cuando se enteraron de lo que Jesús hacía, acudieron también a él muchos de Judea y de Jerusalén. Una multitud persigue a Jesús porque han escuchado las obras de Jesús, y lo que Jesús hace es pedirle a sus discípulos que le alisten una pequeña barca para él retirarse. Miren conmigo nuevamente el capítulo 1, verso 34, en la otra ocasión que Jesús se retiró. Desde el verso 32 leamos: al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían diversas enfermedades, también expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Una escena muy parecida a la que nos encontramos ahora en el capítulo 3. Es el mejor momento del ministerio de Jesús. Jesús ha sanado multitudes, y aquellos que tenemos mentalidad occidental y más si trabajan en el campo de las ventas diremos: pero Jesús, este no es el momento de andar escondiéndose. Como en el momento en que usted está más vendiendo en su panadería, en su tienda, en su negocio, usted cierra. Como que en el momento en que usted está prosperando más o le está yendo mejor en su trabajo, usted decide renunciar. Dicen: ay, no quiero más gente. Se supone que la misión de Jesús en la tierra es hacer estas cosas, ¿cierto? Sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, predicar el evangelio. Pero Jesús, cuando está haciendo estas cosas y cuando la gente más lo está escuchando y se reúnen multitudes, tanto así que nos dice el texto que la población entera estaba alrededor de la puerta, que Jesús entonces se retiró y se fue a otro lugar. Interesante eso, ¿no? Que Jesús se retira cuando menos nosotros esperamos que lo haga. Toda la gente está buscando a Jesús y Jesús no está disponible para ellos. Jesús se retira. Tercera cosa que tenemos que decir acerca del retiro de Jesús, que cuando Jesús se retira no lo hace solo. En la primera ocasión Él se va a un lugar solitario, se levanta muy de madrugada y se va de la casa solo. Pero en el capítulo 3 no lo hace así. Dice que se fue ¿con quiénes? Se retiró al lago ¿con quiénes? Con sus discípulos. Jesús se retira cuando menos lo esperamos. Jesús se retira en varias ocasiones de la multitud. Jesús se retira con sus discípulos y Jesús manda callar finalmente a aquellos que lo están promocionando. Un endemoniado aparece y empieza a gritar: tú eres el Hijo de Dios, en el verso 11. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Y Jesús qué hace? Síguelo diciendo, grite más duro. No, Jesús manda a callar a este hombre. Muchos de nosotros le recomendaríamos a Jesús recibir asesoría, ¿cierto? De mercadeo tal vez, porque las cosas que hace Jesús no son muy populares. La forma en la que Jesús actúa no es la forma en que nosotros actuamos normalmente en nuestra misión. Recuerden que la misión de Jesús es la predicación del evangelio y el hacer bien a estas personas, ¿cierto? La sanidad de los enfermos, la libertad a los oprimidos. Y diríamos, bueno, si eso es lo que pretende Jesús y si esa es la misión de Jesús, cuando mejor le está yendo debería estar más presente entre la gente. Pero Jesús no lo hace así. La pregunta que nos genera inmediatamente es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús se retira? En los momentos en que iba mejor su ministerio, en el momento en que se supone que debería más apretar su agenda de predicación. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se retira de estos lugares? La primera razón se nos provee en el versículo 6 del capítulo 3 y es una razón muy natural.
Verso 6 del capítulo 3 nos da el contexto de la huida o del retiro de Jesús. Tan pronto como salieron los fariseos, 3:6, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Así que la primera razón por la que Jesús se retira es por protección, por seguridad. Lo estaban buscando para matarlo. Esa es la primera razón, es una razón muy obvia, ¿cierto? Si me están buscando para matarme, a no ser que yo tenga algo en mi mente que busca el riesgo y el peligro, yo me retiro. Jesús también, en medio de ser buscado para morir, en esta hora se retira y se va a otro lugar. Pero no podemos decir que solamente es por razón de protección, porque en otra ocasión Jesús también es buscado para ser asesinado y él sabe que lo van a buscar. Y Jesús en esa ocasión no huye, no se esconde. Así que Jesús no solamente huye buscando la protección en esta ocasión, debe haber algo más, porque en otra ocasión él no se protegió y él dijo: me van a ir a buscar y el que me bese será el que me va a entregar. Y cuando vinieron por él y aparece Pedro cortando una oreja para defenderlo, él dice: no lo hagan, es necesario que así suceda. ¿Qué es entonces, aparte de la protección, lo que hace que Jesús se retire? Déjeme proveerle una segunda razón para eso, y tiene que ver con lo que se nos enseña en el capítulo 1. Y es que en el capítulo 1, cuando leemos que Jesús se retira por primera vez, Jesús se retira ¿para qué? Para orar. Jesús tiene una relación más importante que la relación que él tiene con las personas. Jesús se retira porque él tiene que cuidar y conservar una relación mucho más profunda y necesaria en su vida que la relación que tiene con los endemoniados, con los enfermos, con los oprimidos, con los que están en necesidad. Y esa es la agenda de Jesús. Él necesita cuidar su relación con Dios. Así que él va y tiene tiempo con Dios. La segunda razón que nos provee el contexto del pasaje por la cual Jesús se retira es que Jesús está cuidando su tiempo con Dios. Como que la motivación principal, la relación más importante de Jesús, el centro de la vida de Jesús, no es lo que él hace o no es la relación que él tiene con las personas, sino es su relación con Dios. Así que cuando él percibe que es necesario, que él necesita tener comunión con Dios, él se retira y está a solas con Dios, tiempo con Dios. Pero hay una tercera razón, y creo que es la razón más poderosa por la cual Jesús se retira, o por lo menos en este pasaje, y tiene que ver con que Jesús hace esto, se retira de este lugar, no porque él necesariamente lo quiera hacer, sino porque él sigue la táctica que ha sido dada por alguien más. En la Biblia, cuando leemos los evangelios, cuando leemos Mateo, Marcos y Lucas, ustedes ven que hay veces pasajes que se repiten en un lado y en el otro, escenas que están repetidas en un pasaje y usted en Marcos, y usted va a Lucas y encuentra la misma escena. Esos evangelios se llaman evangelios sinópticos, quiere decir que tienen historias paralelas, porque los tres narran desde una misma perspectiva, por lo menos con relatos comunes, la historia de Jesús. Así que en Mateo encontramos nuevamente esta escena, pero Mateo nos provee un poquito más de información acerca del por qué Jesús se retira. Si quieren acompañarme en su Biblia, Mateo capítulo 12, encontraremos la razón por la cual Jesús se está retirando de este lugar. Capítulo 12, y leemos desde el verso 15. Esta es la escena paralela a ese día. Consciente de esto, de que la gente lo estaba buscando para matar, verso 14 se nos dice que a Jesús lo estaban buscando para matarlo. Él entonces, consciente de eso, se retiró de aquel lugar y nos dice nuevamente que muchos lo siguieron y que él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. ¿Notan? Las mismas cosas que se nos han dicho ya en Marcos. Verso 17. ¿Para qué hizo esto? ¿Para qué mandó a callar? ¿Y para qué este silencio? Esto fue
para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. Mira el verso 19. No disputará, ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Lean nuevamente el verso 19 y 20. No disputará, ni gritará, nadie oirá su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, es decir, un palito que está a punto de quebrarse, será tan suave su movimiento que ni quebrará eso, ni apagará en su movimiento la mecha que apenas arde, hasta, palabrita muy importante, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Se nos provee la razón por la que Jesús hace esto. Jesús se retira, no está dentro de la multitud. Jesús guarda como un sigilo, manda que todos callen. No digan quién soy yo, no me promocionen. Porque Él entiende que Él necesita jugar este juego según la táctica del Padre y no la de Él. Es decir, que en el juego de la vida de Jesús, Jesús seguía las instrucciones del profe. Ahora bien, piense por un momento, aquí no estamos hablando de un jugador y un técnico, aquí estamos hablando de la Trinidad. Que nosotros, los creyentes, confesamos que es igual en poder, en honor, en majestad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios. Aquí hay una persona, Jesús, una persona de la Trinidad, que entiende que esta historia de su vida no se trata de su vida necesariamente, que no se trata de su fama. Jesús no está pensando en cómo él ser más famoso, cómo la gente lo va a querer y amar más a él. Jesús está pensando en cómo él cumple la escritura en cada cosa que él hace. Me parece extraordinario eso, un Jesús que es el Hijo de Dios, que todos lo vemos con ese poder, con esa majestad, pero él entiende que su vida está ligada a un propósito superior a él mismo. Y él entonces no toma sus decisiones, no predica como él quiere, no va donde él quiere, no hace lo que él quiere, sino que él trata de cumplir, de jugar ese juego de la vida conforme la Escritura le dice que lo debe jugar. ¿Y qué le dice la Escritura? Que él, su ministerio será tan desapercibido, se moverá con tanto sigilo que no quebrará la caña que está a punto de desquebrajarse, ni se apagará la velita que ya está a punto de extinguirse. Será tan suave su movimiento que no se darán cuenta. No gritará, no disputará hasta la cruz, hasta que la justicia sea dada. Entonces ahí el Evangelio sí se va a extender con ese fuego del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, la extensión maravillosa que vemos nosotros en el resto de la Escritura. Jesús persigue un propósito mayor en su vida, como el jugador que entiende que para que él sea un mejor jugador, tiene que jugar para el bien del equipo, para los propósitos del equipo. El mejor equipo o el mejor jugador del mundo quedó eliminado en la primera ronda. Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del mundo. Su equipo quedó eliminado en primera ronda. ¿Por qué? Muchas razones futbolísticas que no vienen a colación, pero básicamente es porque no es lo mismo jugar para mis propósitos, para yo ser el mejor, que jugar para que el equipo sea mejor. Jesús entiende eso en su vida y Jesús no juega para sí mismo, Él juega la táctica que Dios le ha dado para jugar. Jesús no quería lograr sus fines, sino los fines de la Trinidad. El plan eterno de Dios, que ellos en la comunión gloriosa de la Trinidad habían planeado con la humanidad. Y Él juega su papel, que no es un papel muy chévere, como a los jugadores que juegan al ataque y que tienen muchas habilidades, pero el técnico los pone a veces a defender por el bien del equipo.
De igual manera Jesús, con todo su poder, con todo su esplendor, con todas las obras maravillosas que Él puede hacer, no se desboca a transformar el mundo en la manera que uno pensaría que debería hacerlo, o tal vez la manera en que fuera más popular hacerlo, sino que Él sigue la estrategia del Padre, aunque esa no sea la más popular. Jesús no quería lograr sus fines, sino los de la Trinidad. Así que esta es la primera táctica. Y ustedes han visto hoy que el sermón está más explicado que predicado. Tiene que ver con esto. Hay una táctica. Y la táctica de Jesús es esa. Repleguémonos. Necesito retirarme. Necesito primero estar en relación con Dios. Necesito primero recibir la orientación de mi Padre. Pero no se queda solamente ahí. Jesús no solamente juega a la defensiva. Y un equipo fracasa si solamente quiere defenderse. Un equipo también debe hablar acerca del ataque. Y lo vemos en los versos 13 en adelante. Quisiera invitarles a notar conmigo las 3 clases de persona que encontramos en este pasaje. A ver, estudiantes de la Biblia, ¿qué tipo o qué 3 tipos de personas, 3 grupos de personas hay en este pasaje? ¿Quién me dice el primero? Discípulos. ¿Qué otro grupo? Apóstoles, y hay un tercer grupo. Bueno, los espíritus inmundos tienen una comunidad espiritual, pero no. ¿Qué más? O los espíritus inmundos hacen parte de ese tercer grupo, que es mucho más grande. La multitud. ¿Notan? Hay 3 grupos de personas en este texto. La gran multitud que busca a Jesús, los discípulos y los apóstoles. Vamos mirando cada uno de ellos y buscando características comunes a estos grupos, que eso nos va a iluminar un poquito para entender nuestro pasaje. Primero se nos dice que hay mucha gente buscando a Jesús. Ahora bien, la motivación que tiene esa mucha gente para buscar a Jesús es el beneficio propio. ¿Están qué? Buscando ser sanados, están buscando ser liberados, están buscando sus necesidades. ¿Han escuchado de qué cosa? ¿De la predicación de Jesús? De los milagros que Él hace, de las obras que Él hace. Así que esta multitud acude no tanto para escuchar a Jesús, sino para que Jesús haga con ellos lo que Él ha venido haciendo. Esta gente viene a Jesús entonces buscando sanidad, buscando liberación. Juan capítulo 6 nos presenta otra escena donde la gente va a Jesús buscando comida para que Él los alimente, buscando cosas externas. Esa es la gran multitud, pero dentro de la gran multitud también hay otro grupito más pequeño de personas, llamadas los fariseos o los maestros de la ley. Notan que también esos están presentes, escondiditos entre la multitud, buscando en qué momento Jesús hace algo malo, que ellos crean que es malo, para caerle y tener razón, para ponerle preso y aún asesinarle. Los fariseos también están allí. Ahora bien, esa gran multitud que está siguiendo a Jesús, lo está siguiendo no porque Jesús les dijo, síganme, y ojo aquí, síganme bien aquí. Jesús no le ha dicho a esta multitud, vengan tras de mí. Ellos vienen a Jesús porque Él tiene algo para darles. Esta multitud viene a Jesús no con un llamado específico. Jesús no le ha dicho a todos ellos, síganme, sino que ellos vienen buscando a Jesús, de Jesús, ciertas cosas que Jesús les puede dar. Y Jesús responde con amor. Noten que Jesús, a pesar de que se retira, Jesús sí atiende a estas personas. Y Jesús les sana, y Jesús les libera, y Jesús toca a sus necesidades más profundas. Y aquí hago un paréntesis muy grande. Tiene que ver con lo que nosotros a veces nos dejamos llevar en nuestra espiritualidad latinoamericana. En Latinoamérica hay un grupo muy grande y muy significativo de iglesias y de movimientos que hacen mucho énfasis en este tema de los milagros y las sanidades. Aquí vemos a un Jesús que toma el tiempo para sanar personas, para liberar personas, para hacer y para alimentar personas, que tiempo después y que aún después de recibir eso no lo siguen. Es decir, para que Jesús le haga un bien a una persona, para que Jesús responda a una necesidad mía, física, material, lo que sea, yo no necesito hacerme cristiano. ¿Me hago entender cuál es el punto? Jesús no dice, si te haces cristiano, entonces yo te voy a escuchar y te voy a sanar y te voy a liberar. No, la misericordia y el amor de Jesús va mucho más allá de eso. Y Jesús sana a estas personas, Jesús libera a estas personas,
Pero finalmente a estas personas les hace falta lo más importante. Es decir, la predicación del Evangelio y la obra de la iglesia no se reduce a una noche de sanidad de milagros, porque Jesús puede hacer eso en medio de cualquier persona. Jesús sana a personas que no necesariamente lo aman a Él, pero lo hace para mostrar su poder y por amor a esas personas. De tal manera que Jesús aquí hace milagros entre la multitud, pero tal parece que la multitud todavía no es el grupo más cercano a la persona de Jesús, porque es esta misma multitud que cuando Él fue crucificado estaban gritando: ¡crucifíquenlo! Hay un segundo grupo entonces que nosotros vemos aquí, y el segundo grupo es llamados los discípulos. Jesús hace sanidad y hace sus obras entre la multitud, pero también se quiere alejar de la multitud, no se deja absorber por ella. Su agenda no está dada por lo que diga la multitud que Él debe hacer. Jesús se retira, y se retira con un grupo que se llaman los discípulos. Algunas características de estos discípulos. La palabra discípulos básicamente quiere decir seguidores de Jesús. Gente que iba tras Él. Y dentro de los discípulos encontramos varios grupos de discípulos. Si ustedes leen los evangelios encuentran que a veces Jesús habla de 12 discípulos, a veces hay 70. En el libro de Hechos encontramos 120. Hay como varios grupos de discípulos, de personas que seguían a Jesús. La diferencia con estos discípulos que se destacan entre la multitud es que a estos discípulos Jesús sí los ha llamado. Jesús llama a estos que se llaman discípulos. Ellos sí han recibido un llamado personal, particular de Jesús para que los sigan a Él. La marca de todos estos que se llaman discípulos es que dejándolo todo, lo siguieron. Miren conmigo capítulo 1 de Marcos, versos 17 y 18. Las primeras personas a las que Jesús llamó. Versos 17 y 18 del capítulo 1. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Qué hicieron ellos? Al momento dejaron las redes y lo siguieron. ¿Notan? Un llamado e inmediatamente lo siguieron. Sigamos adelante, capítulo 2, verso 14 de Marcos, capítulo 2, verso 14. Otras personas que Jesús llama. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. ¿Qué hizo Leví? Se levantó y lo siguió. ¿Notan? Hay un llamamiento personal, tú, sígueme. Y seguido a eso hay una invitación o un abandono de todo lo que se tiene. Unos dejaron sus redes, el otro dejó de cobrar impuestos e inmediatamente siguió al Señor. Ahora bien, usted puede decir, pero es que esos eran los discípulos, los 12. No. Miren conmigo el capítulo 10 de Marcos y se van a dar cuenta que no es así, que Jesús no solamente, que este seguimiento de dejarlo todo no solamente corresponde a los 12, sino a un grupo más amplio, a todos aquellos a quienes Jesús llama. Capítulo 10, verso 17 en adelante nos encontramos la historia del joven rico. Ustedes la recuerdan. Un joven el cual busca a Jesús y empieza a hablar con Jesús acerca, él se cree muy bueno en sí mismo, ¿cierto? Que él ha cumplido todos los mandamientos. Él le hace la pregunta a Jesús de cómo puede ser salvo. Jesús le dice, obedece los mandamientos. Él dice, yo los he obedecido. Y Jesús, verso 21, le dice lo siguiente, capítulo 10, verso 21. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. El mismo llamado que recibieron los otros. Ven y sígueme. Pero ¿cuál fue la respuesta de este muchacho? Al oír esto, el hombre se desanimó y fue tras Jesús. Se fue triste porque tenía muchas riquezas. Hermanos, el llamado de Jesús que vimos hace 3 semanas, que Él nos llamó por nombre propio, que si estamos aquí, si nos decimos ser cristianos, no se trata de que nosotros tomamos una buena decisión.
moralmente buena, sino porque Él nos llamó y nos dijo personalmente cada uno de nosotros: tú, ven, sígueme. Ese llamado de Jesús implica para todos nosotros lo mismo que implicó en los tiempos de Jesús, que la respuesta de aquellos a que Él llamaba debía ser: dejándolo todo, lo siguieron. Porque regularmente pensamos cuando leemos estos pasajes de personas que siguen a Jesús que eso tiene que ver con los 12. Es decir, no, eso es para los tiempos de Jesús, para los 12. No, Jesús en otra ocasión les dice: el que no niega a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. En otra ocasión un hombre dice: Señor, yo quiero seguirte, pero déjame primero, voy y entierro a mi padre. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. Cosas difíciles, pero que no es para un grupo específico como los 12, sino para aquellos a quienes hemos sido llamados a seguir a Jesús. Ahora bien, más adelante vamos a explorar qué significa eso de dejarlo todo. Pero por ahora diremos que en ese grupo reducido, que no es la multitud, sino los discípulos, tienen una marca en particular, y es que ellos van tras Jesús, que dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y finalmente, estos discípulos tienen también encargos. Jesús le hace encargo a estos discípulos. Les encargó que cogieran una pequeña barca y la tuvieran ahí lista para cuando la gente viniera y lo apretujara mucho, él pudiera irse de la multitud. Los discípulos tienen encargos. En otra ocasión el encargo fue la predicación del Evangelio a los 70. Él les encargó la predicación del Evangelio. Así que los discípulos también tienen encargos de parte de Jesús. Y vamos al tercer grupo, los apóstoles. Tercer grupo que vemos aquí. Y se nos introduce en el versículo 13. Dice que Jesús subió a la montaña y llamó a los que Él quiso. Capítulo 3, nuestro texto central. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que Él quiso, los cuales se reunieron con Él. Verso 14. ¿Designó a cuánto? 12, a quienes nombró apóstoles. ¿Para qué? Para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Noten, multitud, dentro de la multitud hay un grupo más pequeño, los discípulos que dejan todo y siguen a Jesús, pero dentro de esos discípulos que Él llama para estar con Él llama a otro grupo más reducido y los llamó ¿cómo? Apóstoles. ¿Con qué objetivo? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Entre los discípulos Él llamó a 12. ¿Por qué a esos 12? Si habían muchos más, ¿por qué solo 12? ¿Y por qué a esos 12? El texto nos dice cuál es la razón. ¿Por qué qué? Porque ellos mostraron más habilidades, porque ellos fueron más fieles al Señor. Lo que el texto nos dice es porque Él quiso. La razón por la que Jesús acerca a estos hombres no tiene que ver con los hombres, tiene que ver con que Él quiso. Ahora bien, ¿por qué Él quiso a estos? Que es la otra pregunta, pero uno sigue inquieto, ¿por qué? ¿Por qué quiso a estos? Y yo les hablaba ahorita de los textos paralelos en los evangelios sinópticos. Hay un pasaje que es paralelo a este, ya no en Mateo, sino en Lucas. No lo busquen, yo se los leo. En Lucas, en este mismo contexto del llamado a los discípulos, a los 12 apóstoles, se nos dice lo siguiente. Para quienes toman nota, Lucas 6:12. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. ¿Notan? Nuevamente, si Jesús jugaba en la defensiva porque el Padre le decía que así debía jugar, retirarse, cuando Jesús va al ataque, también lo hace porque el Padre así se lo ha dicho. Ha pasado toda la noche orando al Padre y al levantarse la mañana siguiente lo primero que hace es llamar a los 12. Y naturalmente tenemos que decir que muy seguramente el motivo de su oración fue esa: Señor, ¿a quiénes? ¿A quiénes debo escoger? ¿A quiénes debo llamar para que me acompañen y para predicar?
Jesús nuevamente no solamente es su querer, sino que es el querer del Padre. Y aquí vemos nuevamente ese abandono de Jesús de sus propios deseos, de sus propios propósitos, para ponerse delante de los propósitos del Padre. Jesús quiso porque el Padre también así lo quiso. Y llamó a estos 12. Y los llamó con un doble propósito. Para que lo acompañaran, es decir, para que estuvieran con Él, compañía, y para enviarlos a predicar. Para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Aquí encontramos lo que hemos llamado el binomio de todo cristiano, el binomio de nuestra vida, devoción y misión. ¿Cuál es el propósito con el cual Jesús nos llamó a usted y a mí a ser parte de sus discípulos? Para estar con Él, devoción, cultivar esa relación con el Padre, crecer en esa relación con el Padre, pero también para enviarlos a predicar, misión, devoción y misión. Nuestra vida estará coja cuando una de estas dos cosas falte. Si nos enfocamos solamente en el servicio al Señor y no hay tiempo para buscar a Dios, hay es que trabajar, impactar el mundo, no estamos cumpliendo nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento es para estar con Jesús y para ir a predicar, devoción y misión. Los nombró, dice el texto. Y si ustedes son curiosos, ven que no solamente los nombró para... El tema de nombrar tiene que ver con dos cosas. ¿Notan? Los nombró apóstoles, pero también los nombró, algunos de ellos. ¿Notan eso? Porque a algunos de ellos les cambió el nombre o les puso un apodo. ¿Notan eso? Verso 16, por ejemplo, dice que llamó a Simón, a quien llamó Pedro. Luego en el verso 17, Jacobo y Juan, a quienes llamó Boanerges, eso era un apodo, les puso apodos, hijos del trueno. Jesús no solamente los llama apóstoles, sino que les cambia el nombre a algunos de ellos. Y es que cuando nos hacemos discípulos, nuestra identidad también es transformada por Jesús. Nuestra identidad también es transformada por Jesús. Así que nos encontramos con estos tres grupos de personas: la multitud, los discípulos, los apóstoles. ¿Notan que Jesús aún eligió a quien lo va a entregar? Aún Judas fue elegido por Jesús. Y eso tiene que transformar y decirnos algo en nuestra teología, en la forma en que entendemos la fe. Jesús escoge aún a quien lo va a entregar. El gobierno de Dios sobre todas las cosas. Ni aún eso se escapa del poder y del gobierno de Dios. Aún a ese personaje fue elegido por Dios. Judas no se coló. Judas fue un elegido. ¿Qué aprendemos entonces nosotros? Ya entremos en la aplicación. ¿Qué aprendemos de este pasaje para el juego de la vida? ¿Qué podemos aprender como iglesia nosotros? ¿Qué es la enseñanza que tenemos nosotros en este pasaje? Sí, ya hemos visto claramente lo que Jesús hacía en su táctica, pero ¿qué de eso con nosotros? Lo primero que debemos pensar al ver este pasaje y al estudiar este texto de la Escritura es que la táctica, la forma en que debemos enfrentar el juego de la vida, la define Dios. ¿Notan eso en la vida de Jesús? Jesús enfrenta su partido, su juego de la vida, su misión en el mundo, de acuerdo a la táctica que el Padre le pone. Él se retira para cumplir la Escritura. Él va al ataque con quienes el Padre, después de oración, de toda una noche de oración, le ha dicho que nombre. El partido de la vida se juega no con nuestra táctica, sino la táctica y la forma en que jugamos nuestra vida, que vivimos nuestra vida, debe ser la forma en que Dios quiere que la vivamos. También aprendemos del juego de la vida y de la táctica de Jesús que la vida consiste en esos dos movimientos: defensa, donde tenemos que replegar del todo y esperar, y ataque,
El libro de Eclesiastés nos dice de forma hermosa esas realidades de la vida. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para recoger. Yo diría, hay tiempo para retirarse, hay tiempo para atacar, ¿cierto? O ir hacia la misión. Aprendemos de Jesús también eso, que había momentos en que Jesús necesitaba retirarse, no multitud, no lo que yo vengo a hacer, yo necesito cultivar una relación más importante, alinear mi agenda con la de Dios, y luego ahí sí voy a predicar el Evangelio, que era lo que hacía Jesús. Tiempo con Dios y ejecución del plan, devoción y misión, ese binomio que debe ser inseparable en nuestra vida. Devoción, tiempo con Dios y misión, lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra. Y finalmente, que es donde más quisiera llamar su atención esta mañana, tiene que ver con lo que significa ganar para nosotros. ¿Qué es ganar? Brasil ganó. Ganó problemas. Sí, Brasil ganó. Sí y no. Brasil le ganó a Colombia. Brasil le ganó a Camerún. Brasil le ganó a Croacia. Brasil ganó. Pero realmente Brasil no ganó. Cualquiera de los dos equipos que hoy pierda, si nos preguntáramos si Alemania es el campeón o Argentina es el campeón, ¿el otro equipo se sentirá que ganó? Sí, no. Ganó muchos partidos, pero no ganó. ¿Qué es ganar entonces? ¿Qué es ganar en este juego de la vida? ¿Cómo yo puedo decir al final de mi vida o en medio de mi vida que yo estoy ganando el partido? Yo les devuelvo la pregunta a ustedes. ¿Ustedes están ganando el partido? ¿Ustedes están ganando en el juego de la vida? ¿Tiene una sensación de derrota o de triunfo? Y mientras usted piensa en esa, en su propia realidad, exploremos un poco lo que para Jesús significaba ganar. Y lo que la Biblia nos dice a nosotros de lo que significa ganar. Miren, en la Biblia hay muchas indicaciones acerca de ese tema de ganar y de perder. Por ahí hay un texto que dice, Dios le dice a un hombre, ¿de qué te sirve ganar el mundo? ¿Sí qué? ¿Notan eso? Que a veces ganar significa perder. En otra ocasión le dijo a un hombre, es mejor entrar a la vida perdiendo una mano que entrar con las dos al infierno. ¿Ven? Es mejor a veces perder una mano con tal de ganar algo que ganar las dos manos y perder otra cosa. Ganar, perder. Quien juega para el equipo de Dios no juega para sí mismo. Piense por un momento en la realidad de la vida de Jesús. Las oportunidades que perdió Jesús para ser más popular, más famoso, sanar a más personas, liberar más endemoniados. Si tan solo hubiese escogido a 12 personas más influyentes en el mundo. Piense por un momento que usted tiene la posibilidad de escoger a 12 personas para transformar el mundo. Y que de seguro esas personas lo van a seguir a usted. ¿Usted no escogería a estos 12? Uno que lo va a traicionar, otro que lo va a negar, otro que robaba a la gente de su mismo pueblo porque cobraba impuestos, le robaba a su gente. Otros que eran apodados hijos del trueno por lo tempestuosos que eran, lo agresivos que eran. Campesinos, muchos de ellos, pescadores. Jesús escoge a estos 12 hombres. ¿Qué es ganar entonces? ¿Qué significó ganar en la vida de Jesús?
¿De qué te sirve ganar el mundo? Nos dice la Escritura. Hacer realidad tus sueños, meter los goles que has soñado, el trabajo que yo he soñado, la relación que yo he soñado, el hombre de mi vida, la mujer de mi vida, si con Dios pierdes. Quien juega en el equipo de Dios no decide ni persigue sus metas, sino las del reino de Dios. ¿Saben una cosa? Dios no celebra tus triunfos. Dios celebra sus triunfos en ti. Es muy distinto. Dios no celebra tus triunfos. Dios celebra sus triunfos en tu vida. Así que a veces, como dijo el filósofo Maturana, perder será ganar un poco. Si perdiste tu trabajo o si tienes que perder tu trabajo por causa del Evangelio, por no aceptar un soborno, por no hacer ese negocio por allá escondido que te piden hacer, entonces tal vez perder tu trabajo será ganar en el reino de Dios. Pero si ganaste tu trabajo usando por allá lo que llamamos aquí palancas, ¿cierto? Y moviendo influencias y mintiendo en los papeles, buscando títulos rebuscados, un lugar donde me hagan el certificado de tal cosa. Si ganaste tu trabajo por ir en contra de los principios del reino, entonces en realidad perdiste, porque perdió el reino de los cielos, perdió el equipo. Muchos de tus goles que tú celebras, que tú crees que son goles, en realidad son autogoles que nos metemos nosotros mismos y que al comienzo celebramos, pero que luego al pasar el tiempo yo me metí este gol, me dejé convencer de aquello, me hice esto otro que yo pensaba que era donde iba a estar la felicidad de mi vida, donde iba a estar el placer de mi corazón, y resultó siendo un desastre. Acepté ese ascenso y yo dije, metí el gol de toda mi carrera laboral, y después te diste cuenta, yo no consulté al Señor, perdí mi familia, me metí en situaciones que no debía haberme metido, y ese gol terminó siendo un autogol. Relaciones que yo dije, pero es que esta relación yo pensé que esta sí, que este era el hombre, esta era la mujer, y estabas feliz, y con el pasar de los meses te das cuenta qué autogolazo me metí. Muchas de tus pérdidas, de otra parte, laborales, relacionales, financieras, de todo tipo, terminan siendo ganancia cuando ellas vienen por causa de que tú no buscas tu beneficio, tu fama, tus cosas, tus propósitos, sino los del reino de Dios. ¿Cuánto nos cuesta entender a nosotros los cristianos? Quienes estamos en Cristo, que para quienes estamos en Cristo, la vida ya no se trata de mis propósitos, de mis fines, de mis planes. Que cuando usted escuchó ese llamado del Señor a su corazón, ven y sígueme, inmediatamente el aceptar esa invitación significó dejarlo todo e ir tras Él. De tal manera que aquella persona que está en Cristo ya no vive para sí. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Pablo dijo, lo que antes para mí era ganancia, ahora es estiércol, basura. Ese puesto que yo toda la vida soñé, ese grado universitario que toda la vida soñé, esa cosa, familia, lo que sea que siempre soñamos en nuestro plan de vida, cuando nosotros rendimos nuestro corazón y nuestra vida delante del Señor, le dijimos, ya no voy a vivir yo, ya no son mis planes, ya no es mi agenda, ya no es mi propósito, ya no se trata de yo ser el mejor jugador, de yo ganar el partido, sino que yo he sido adoptado, he sido llamado a jugar en otro equipo. Y por más que yo quiera, este equipo que soy yo,
Ya no juego para este equipo, juego para otro. Y ahora tus propósitos, tus planes. Llámate pastor, evangelista, líder, arquitecto, abogado, economista, ama de casa, lo que sea. Ya no vives tú. Ya en el momento de hacer nuestros planes no se trata de este es el sueño de mi vida, esto es lo que yo quiero y hacer chulitos. Ya es entregarle al Señor una hoja en blanco y decirle: Señor, yo la firmo, tú escribes. Yo la firmo el cheque en blanco, firmo la carta en blanco, escribe tú tus propósitos y tus planes para mí. De tal manera que cuando yo me sienta gozoso, es porque Dios está celebrando sus triunfos en mí y no los míos. Esto no es un mensaje para líderes y pastores o gente que vive del ministerio. Esto es un mensaje para quienes son llamados a ser discípulos. Ustedes y yo. Toda su vida, en cualquier cosa que usted haga en su vida, ya no persigue sus propios fines. Ya la vida no se trata de usted, de sus propósitos. Cada vez que usted extienda un propósito, pregúntese si eso es lo que Dios quiere, si eso lleva gloria al reino de Dios. Ganar es cuando pueda decir con libertad que eso lo hizo Dios y eso llevó gloria a Dios. Eso es ganar para mí como cristiano, para usted como cristiano. Cuando yo me siento y digo, este negocio, esta situación, esta relación que me está dando a mí tanto gozo, gané. Voy a ganar cuando yo pueda decir frente a esas realidades de la vida que eso fue obra de Dios y que eso que yo hice llevó gloria a Dios y glorifiqué a Dios en eso y Dios fue honrado en eso. Esa es una aplicación personal, pero pensemos también en comunidad. Jesús nos modela uno que aplicó la táctica que el Padre le indicó. Se retiraba aunque no era lo más conveniente y lo más popular, y atacaba y predicaba su reino con las personas que no eran las más adecuadas a nuestra perspectiva. Él entendió el verdadero significado de ganar. Él no perseguía su gloria individual. Jesús no perseguía su gloria individual, hacer sus propósitos y sus planes, sino la del equipo de la Trinidad, y jugó para los propósitos de la Trinidad. Y aunque perdió su vida, recuperó la de muchos. En esa paradoja preciosa del Evangelio. Porque en la cruz vemos eso que es muy cierto, que a veces perder es ganar, no un poco, sino mucho. Cuando Jesús perdió su vida en la cruz del Calvario, en esa táctica del Padre que no entendemos, porque por eso lo crucificaron, porque la gente no entendía cómo para ganar yo necesito perder. Pero en la táctica de Dios, Jesús dijo, no se trata de lo que yo crea, porque para Jesús en un momento en su vida dijo, si es posible pasa de mí esta copa. Señor, yo tengo como otra forma de hacerlo tal vez, pero Jesús se sometió a la táctica del Padre. Dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Y si debo perder mi vida en la cruz para ganarla de ellos, yo voy. Y al tercer día recuperó su vida y ganó la salvación para los que estamos aquí presentes. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El equipo de Dios al cual usted y yo pertenecemos tiene un solo objetivo, una sola meta en la vida debemos tener: la gloria de Dios. Si eso no lo estás consiguiendo, entonces estás perdiendo. Si Dios no está siendo glorificado en lo que tú haces, en lo que tú eres, entonces estás perdiendo. Ganar, queridos hermanos, como iglesia, será posible cuando yo y ustedes y yo juguemos para el bien del equipo y no para nuestro propio beneficio. Oremos.
Señor, esta mañana venimos delante de ti. Te damos gracias por tu palabra. Que nos recuerda algo que ya conocemos, que sabemos, porque tu palabra ha venido hoy más como un recuerdo, como algo novedoso, Señor. Nos recuerda que nuestra vida ya no se trata de nosotros, que cuando tú nos llamaste, la única respuesta adecuada a tu llamado es dejarlo todo e ir tras de ti. Que eso no es un llamado para unos pocos dentro de los discípulos, sino que es un llamado para todo aquel que es un discípulo, que es un seguidor de Jesús. Y nosotros, Señor, tenemos tantos planes y tantas cosas que necesitamos que se nos recuerde que vivimos para un propósito mayor que nuestra propia vida. Señor, y yo quiero orar especialmente esta mañana por aquellos adultos jóvenes que están comenzando familia, proyectos de vida, que tienen, Señor, y tenemos tantos proyectos, planes, cosas por hacer. Es una etapa en la vida en que tantas cosas se sueñan, se planean, Señor, se anhelan. Yo te pido que vengas con tu Espíritu y nos recuerdes que no se trata de nuestros planes y de nuestros propósitos, que perseguimos algo mayor que nuestros éxitos. Que nuestra identidad está puesta en ti y que seremos, Señor, mayores, ganadores, en tanto que persigamos el único objetivo por el cual vivimos y jugamos en este juego y hemos sido convocados a tu equipo, que es la gloria de Dios. Ministra, Señor, a aquellos adultos, jóvenes, familias que están empezando cosas, que anhelan empezar nuevos proyectos, aquellos hombres y mujeres que son soñadores y que tienen tantas cosas en su cabeza y que quisieran hacer tantos planes. Ministra sus corazones y recuérdales que solo deben perseguir una sola cosa, que es la gloria tuya, Señor. Una sola cosa. Ayúdanos a enfrentar este juego de la vida de acuerdo a tu táctica y no la nuestra. Señor, también oro por aquellas personas que sienten que están perdiendo. Yo te pido que tú ministres sus corazones, aquellos que sienten que están perdiendo por causa del reino de Dios. Que tú vengas con consuelo y les hagas ver la realidad de que tal vez ese será su mayor triunfo. Cuando deciden perder el control de su propia vida, cuando deciden perder todo lo que ellos han planeado y que han querido por causa de entregar sus vidas a ti, que allí estará su mayor ganancia. Aquellos que sienten una pérdida porque han decidido dejar una relación dañina, viciosa, que sienten que están perdiendo, que le des el gozo del triunfo de Cristo sobre ellos. Que aquellos que sienten que están perdiendo porque dijeron no a una propuesta laboral que implicaba renunciar a sus principios, el reino de Dios, cuando no están haciendo algo que todos los demás en su empresa hacen, que les genera tal vez mayor ingreso o un trabajo más relajado, pero ellos siguen haciendo lo que es correcto por causa del reino de los cielos y sienten que están perdiendo oportunidades. Yo te pido, Padre, que los consueles con el gozo de lo que significa ganar para el reino de los cielos, que el reino de Dios está ganando, que el reino de Dios está avanzando en esas pérdidas personales. También oro por aquellos que necesitan hoy ser, Señor, movidos al arrepentimiento, porque están celebrando triunfos que no son tus triunfos, sino los personales.
y que anhelan y aspiran que tú celebres sus triunfos, pero que tú no vas a celebrarlos porque tú no aprobaste eso, porque tú no estás de acuerdo con eso. Y muchos de mis hermanos y amigos lo saben, tú no apruebas eso. Yo te pido que hoy ellos decidan aún perder eso para ganar contigo, Señor. Gracias por Jesús, precioso Jesús, que al abrir sus brazos en la cruz del Calvario, entregó su vida a la pérdida, echó a perder su propio cuerpo para ganar, porque Él perseguía algo más grande que su propia gloria y su propio nombre, la gloria de Dios. Y por eso, porque Él decidió perder para ganar por la causa común del Evangelio y del reino de Dios, tú entonces al tercer día lo levantaste de entre los muertos y le devolviste la gloria que tenía antes de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que aquellos que necesitan, Señor, sentir y saberse ganadores, triunfadores en Cristo, vencedores en Cristo, tú vengas y nos llenes de gozo el corazón cuando hemos decidido perder para experimentar el triunfo de la cruz y del reino de Dios sobre nuestra vida. Que no hay victoria más grande, que no hay gozo más grande que experimentar la victoria del reino de Dios y de la cruz en nuestro corazón y en nuestra vida. Que las victorias individuales se vuelven dulces, caramelos, frente al gozo y la alegría del banquete que se nos sirve cuando dejamos las miserias de este mundo y nos decidimos por ti, Señor. Pido que bendigas esta iglesia, cada hermano, Señor, cada uno de nosotros que necesita este recuerdo cada día cuando tomamos decisiones, cuando nos movemos en un mundo caído, Señor. Necesitamos recordarnos que tenemos un solo propósito en esta vida, un solo objetivo. Que este partido se gana con un solo gol, y es cuando la gloria de Dios sea manifestada en nosotros y a través de nosotros. Que persigamos eso como nuestro mayor objetivo en la vida, en nuestro trabajo y en nuestras relaciones. Así lo oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.